Finalizado la ejercitación del ejercicio 1, debemos adentrarnos a otras operaciones principales que también son muy utilizadas. En ese caso, continuaremos con lo siguiente. Continuaremos con otras operaciones principales que se utilizan en nuestro programa. En este caso particular, veremos la herramienta de operaciones denominada redondeo. Dentro de esta opción de la pestaña de operaciones denominada redondeo, tenemos dos opciones, la redondeo como tal y el chaflán. Si ingresamos a la sección de redondeo, podemos ver que hay cuatro tipos posibles de tipo de redondeo. Utilizaremos generalmente la opción número 1, en el cual va a redondear la arista que yo defina. En este caso, si yo tengo este cubo chato, si decido redondear esta arista marcada, la misma realizará el redondeo según la medida que yo especifique. Como vemos acá en parámetros de redondeo, si yo especifico 10 milímetros, justamente va a redondear los 10 milímetros correspondientes. Así como puedo redondear una arista, puedo en la misma operación de redondeo definir múltiples redondeos en sí, en una sola operación. En vez de hacer una operación para un redondeo y después otra operación de redondeo para otra arista, y así sucesivamente hasta lograr 4 operaciones de redondeo, puedo utilizar una sola operación de redondeo para marcar esas 4 aristas. Siempre y cuando veré el resultado a plena vista si marco la opción de vista preliminar completa. Puedo redondear las aristas, como así poder redondear lo que sería una cara. En este caso veremos el efecto de cómo será redondeado según las medidas del radio que yo haya especificado. Ahora bien, ¿qué pasará ahora si empleo el chaflán? El chaflán básicamente es como un corte transversal de una cierta medida, pero generalmente esa medida es equivalente a un ángulo de 45 grados. Si yo dispongo de ese ángulo de 45 grados y digo que la distancia de chaflán será 10 milímetros, actuará en un corte de 10 milímetros correspondiente, perpendicular a dicha medida. De esa manera, logrará el corte descrito. Puedo especificar el ángulo de distancia, como se muestra en pantalla, como así de especificar la distancia o distancia. Especificaré la medida del chaflán y el ángulo correspondiente. Si detallo mayor cantidad de ángulo, veremos que, por ejemplo, si pasa a ser de 45 a 60, esta medida se verá desplazada 60 grados, siempre y cuando respetando que esta longitud sea de 10 milímetros. El ejercicio 2. El ejercicio 2 es casi análogo al ejercicio 1, el cual trata de un cuerpo cilíndrico de cierto espesor, en el cual posee un cuerpo rectangular, pero si vemos aquí, vemos que posee un cierto redondeo en sus esquinas. Por otra parte, este cuerpo rectangular redondeado tiene, o mejor dicho, es hueco. Es hueco hasta una cierta profundidad y posee dos perforaciones cilíndricas en lo que sería este cuerpo lateral de rectángulo. Para eso y describir esta pieza, será primordial observar las vistas. Veremos que si yo realizo una vista superior, si me coloco en la parte superior de la pieza, veré que tenemos como mayor información que la pieza del lado derecho, según la vista superior, tendrá un redondeado de 10 milímetros. Pero, si me fijo del lado izquierdo, podemos observar que aquí en la parte esquina inferior izquierda hay un chaflán de 5 milímetros. Y acá hay otro chaflán de 5 milímetros. Por otro lado, nos está especificando la medida de este rectángulo
de 10 milímetros. Como vemos aquí a continuación, esta distancia entre la arista externa y la arista interna del rectángulo es una distancia de 10 milímetros. Este chaflán y este chaflán es un chaflán de 5 milímetros. Como no nos especifica el tipo de chaflán en cuanto a ángulo o a distancia, podemos asimilar que es un chaflán de 5 por 5 o bien de 5 milímetros por 45 grados. Mientras que los redondeos se harán en estas esquinas. Si nos vamos a una vista lateral, o sea, por ejemplo, una vista observando desde este lado, veremos esta vista de acá, que estaré marcando en el contorno violeta. Si yo observo desde este lado, lo que veré básicamente será un rectángulo fino y un rectángulo de mayor cuerpo, volumen, altura, etc. Acá nos detalla principalmente que la distancia o el ancho del rectángulo desde las aristas externas es de 125 milímetros. Por otra parte, podemos observar que esta vista tiene además trazos continuos y trazos discontinuos. Los trazos continuos, como vemos acá, nos detallan un cuerpo en sí, lo que podríamos ver un cuerpo. Acá puedo ver desde la vista superior un cuerpo cilíndrico, intuirlo, y a la vez de un cuerpo rectángulo con sus esquinas con chaflán y redondeo. Lo que no puedo observar, por ejemplo, en esta vista es qué tan profundo es, qué tan alto es, tanto el rectángulo como el cilindro en sí. Eso es lo que nos detalla esta vista en particular, donde podemos observar un par de cosas. Podemos observar que el cuerpo en sí del rectángulo es un cuerpo hueco, como se ve justamente en esta vista, confirmando lo dicho, pero principalmente vemos esta sección de acá. Vamos a agrandar la imagen y vamos a observar que hay una especie de trazado a lo largo de este rectángulo pequeño, este rectángulo fino. Esa traza discontinua nos quiere decir que el cuerpo está en cierta medida perforado. Hay un espacio hueco en dicho cilindro. Lo que nos detalla acá es que esa perforación se encontraría a 5 milímetros de distancia de lo que sería la arista externa y con una altura de 5 milímetros. Una altura de perforación de 5 milímetros con respecto a la base del rectángulo. Si vemos la vista frontal, una vista que partiríamos viendo desde aquí, lo que observaríamos justamente es el mismo rectángulo fino, pero esta vista nomás está con el fin detalles internos. En este caso particular nos dirá que la distancia entre arista externa y arista externa, o sea, básicamente nos está detallando la medida del diámetro del cilindro, es de 300 milímetros. Y el espesor de la misma, de esta placa, es de 10 milímetros. Justamente, esta placa cilíndrica poseerá una altura o un espesor de 10 milímetros, pero internamente haremos una perforación del tipo cilíndrica. ¿Cómo sé específicamente que es del tipo cilíndrica y no tal vez rectangular? Por la información que nos brindará esta vista inferior. Pero centrándonos en la vista frontal. 10 milímetros de espesor, 300 milímetros de diámetro, 10 milímetros de espesor, y a su vez nos está indicando la altura del rectángulo. Esta altura, desde la base del cilindro hasta la superficie superior del rectángulo, es de 150 milímetros. Ahora bien, si esta vista
nos indicaba el ancho, este ancho de 125. Ahora esta vista nos está dando largo, 250 desde extremo hasta extremo. Por lo tanto, de aquí más o menos hasta aquí habrá una distancia de 250 milímetros. Por otro lado, nos está diciendo que la perforación, una de las mismas, una de las mismas, está a 75 milímetros con distancia respecto a la base del cilindro. Entonces, de aquí hasta aquí, básicamente, estará la distancia de 75 milímetros, que será más o menos una distancia así. Una distancia que va desde la base del cilindro hasta lo que sería el centro de la circunferencia. Como no nos detalla exactamente la distancia horizontal, la distancia en el eje X, podemos asumir, además por las medidas y por cómo está descrito, que se encuentra completamente alineado con respecto al origen. Por otra parte, esa circunferencia mide 25 milímetros de diámetro y posee una circunferencia superior a 35 milímetros de distancia, pero alineada en el mismo eje. Y como podemos intuir, la medida del diámetro es exactamente igual a la medida del diámetro anterior. Si no, obviamente se nos hubiese especificado. Y ahora, centrándonos, por último, en la parte inferior, complementando con lo dicho anteriormente, si yo veo exclusivamente de la parte inferior, lo que veré es el cuerpo cilíndrico. Ahora bien, como dijimos, ese cuerpo cilíndrico en la parte inferior tiene alguna especie de corte, un corte interno. Lo que sabíamos es que es una medida de corte que está distanciada a 5 milímetros en sí. Pero ¿cuáles son las dimensiones de ancho o base? En este caso nos está diciendo directamente que ese corte corresponde a un corte cilíndrico. Un corte cilíndrico concéntrico a lo que sería la pieza del cuerpo cilíndrico, con una medida de diámetro de 290. Por lo tanto, desde la base plantearé un círculo de diámetro de 290 milímetros y luego realizaré el corte hacia arriba, en una medida de 5 milímetros. Y con eso se completaría el ejercicio número 2. Continuando con otras operaciones principales. Tenemos operaciones tales como matriz lineal. La matriz lineal, que en sus derivadas conservan las siguientes: matriz del tipo lineal, valga la redundancia, matriz del tipo circular, o puede ser conocida como matriz polar, la operación simetría, matriz conducida por curva y así sucesivamente. Una de las principales que vamos a ver, además de las matrices del tipo circular y lo que sería simetría, será la de patrón de rayado. Nos vamos a centrar en la matriz lineal. ¿Qué hace la matriz lineal? Lo que hace es replicar, en este caso, como es operación matriz lineal, lo que hace es replicar una operación de manera lineal. Lo que debo detallarle es, primero, qué tipo de operación va a repetir. En este caso, la pieza, que es un cuerpo rectangular de cierto espesor, posee lo que se denomina un corte, un extruir corte, o un cortar extruir, que está ubicado, diríamos, en el centro de la pieza. ¿Cómo sabemos específicamente que es un corte extruir? Por un lado, se ve perfectamente. Por otro, en el detalle de las operaciones marcadas, justamente tenemos la operación cortar extruir. Ese cortar extruir nos está indicando, por un lado, que es un corte de 10 milímetros de profundidad, y esa es la operación que yo deseo repetir. Lo que debo destacarle es en qué dirección se va a repetir. En este caso, como quiero que se estire verticalmente hacia arriba, le voy a indicar de alguna manera al SolidWorks una arista, en este caso esta arista, que justamente se encuentra alineada con
el eje donde yo quiero realizar la operación. Una vez seleccionada esta arista, debo justamente verificar que la dirección sea la adecuada, como quiero estirar o hacer la matriz de manera lineal pero ascendente. Debo marcar la arista número 1 y chequear que dicha dirección sea la correcta. Y es la incorrecta o la opuesta, mejor dicho, con el botón de al lado podremos invertir la dirección. Justamente, si yo tengo la opción de vista preliminar activada, podré ver o no el resultado preliminar y ver si estoy en la dirección correcta o no. Con la opción de separación e instancias puedo marcarle cuál es la distancia de las repeticiones que va a realizar esa matriz y cuántas veces lo va a repetir. Lo va a repetir considerando obviamente ya la operación inicial. Por lo tanto, si yo detallo que va a haber 4 operaciones cortar, extruir de 30 milímetros, lo que va a realidad en sí realizar o asegurarse es que haya dichos 4 cortes. No es que va a añadir 4 además del corte inicial. Por lo tanto, debo tener cuidado en ese aspecto. Así como puedo indicarle una dirección para que se desarrolle de manera lineal en una cierta dirección del eje, puedo indicarle una segunda dirección adicional. Me desplazo en el menú subsiguiente, donde nos dirá la dirección 2, tenemos que repetir el proceso, indicarle en qué dirección mediante la selección de una arista, o de algún cuerpo así que nos ayude a determinar la dirección. Le indicaremos nuevamente qué distancia queremos y cuántas repeticiones quiere lograr en total. Justamente detallé 4 agujeros en total de manera vertical ascendente y una cantidad de columnas de 2 en total. Totalmente tendré 8 agujeros. Por lo pronto hemos abarcado las principales operaciones vistas: extrusión saliente base, extruir corte, redondeo chaflán y matriz del tipo lineal. Ahora bien, un complemento al estudio es en sí el hecho de añadir el tipo de material del cual se va a desarrollar nuestra pieza. Como sabemos, el material, ya sea acero, ya sea aluminio, ya sea hierro, ya sea madera, ya sea papel, tiene justamente vinculadas ciertas propiedades, como por ejemplo módulo elástico, densidad, límite de tracción, etc. Nos vamos a centrar en denominar el material simplemente para darle, por un lado, propiedades al material como corresponde, brindarles adicionalmente un cierto aspecto visual, correspondiente justamente al tipo de material, un cierto aspecto visual y realista de nuestro proyecto, además de la posibilidad de realizar ciertos estudios en base a las propiedades mecánicas y físicas de la pieza real. Una de las magnitudes que podemos tal vez determinar, mejor dicho, son las propiedades como del peso o la masa de la pieza que vamos a desarrollar. Para eso, lo que vamos a hacer es irnos a una solapa, que sería calcular, la solapa calcular, y nos vamos a la opción de propiedades físicas. En esa opción de propiedades físicas podemos ver una de las tantas propiedades, en ese caso, como el peso. ¿Cómo agrego ese material? Lo que debo hacer es, una vez desarrollado mi pieza, o puedo haberlo definido previamente, es adentrarnos al Feature Manager, vamos a la sección del material, le damos clic derecho y de ahí nos da la opción de editar el material. Nos vamos a centrar en esta opción. Cuando nos adentramos a editar material, nos va a aparecer un listado de los distintos materiales. Elegiremos dentro de nuestro apartado o carpetas correspondientes el material deseado. Una vez seleccionado el material seleccionado, le aplicaremos el aplicar y luego cerraremos. Y a partir de ese momento la pieza que estaba generada o que voy a generar va a ser del material que yo habré definido. Ejercicio 3. Y este ejercicio es
complementario o direccionado a la elaboración del evaporador de simple efecto. En este caso, lo que vamos a hacer es un ejercicio bastante simple, que es desarrollar un tubo comercial de 1 metro, de 3/4 de pulgada de diámetro interno y 1 pulgada de diámetro externo. Y le vamos a añadir el tipo de material, le vamos justamente a configurar el tipo de material, que sea tipo acero ISI 316L. Teniendo en cuenta estas medidas y el tipo de material, podemos irnos a las propiedades físicas del mismo y averiguar el peso. Tenemos que tener en cuenta que si respetamos dichas medidas, el peso del material correspondiente tendría que ser de esta magnitud: 1779.46 gramos, equivalente a decir 1.7 kilogramos. Estos tubos son justamente parte del paquete de tubos generales que se va a utilizar en lo que sería la cámara de vapor. Ejercicio 4. Hemos desarrollado los tubos comerciales que se adentran o que serían parte del conjunto de este paquete de cámara de vapor. Nos vamos a desarrollar el segundo tubo. Que este segundo tubo es un tubo que se coloca en el centro de la pieza de la cámara de vapor. Este tubo es un tubo comercial de 1 metro, de 300 milímetros de diámetro externo y 10 milímetros de espesor. Considerando el material ISI 316L, una vez desarrollado mi tubo, podré definir que la masa tiene, o el peso es igual o más o menos equivalente a la magnitud que se muestra en pantalla. Estos dos ejercicios últimos son dirigidos a la generación justamente del vapor de simple efecto, o sea, el proyecto número 1, sección de evaporador. Si nos queremos adentrar a lo que sería la generación de una torre de destilación, el diseño de una torre de destilación, podemos centrarnos directamente en este ejercicio. Para en este caso particular, tendré el paquete tubular. Este paquete tubular se va a disponer dentro de un equipo auxiliar como un condensador o como un reboiler, de los cuales dicho tubo será un tubo comercial de 12 pies, de 3/4 de pulgada de diámetro externo, con un BWG de 12. El material a emplear en este caso será ISI 304. Dicho tubo, si nos fijamos acá, en esta tabla 10, con estas especificaciones podemos ayudarnos en el diseño del tubo mismo. Ese tubo en particular, de esas medidas, es el que se adentra dentro de este múltiples paquetes de tubo tubular. Como ejercicio complementario al anterior, desarrollaremos los baffles. Los baffles son básicamente cuerpos cilíndricos de un determinado espesor que va a funcionar como soporte del paquete tubular y para direccionar, mejor dicho, el fluido que circula por el lado de carcasa, más que otra cosa. Dichos baffles van a ser de 12 pulgadas de diámetro, tendrán un corte de 25% y tendrán un espesor de 5 milímetros. Dichos baffles deben albergar 90 perforaciones espaciadas a 1 pulgada y deberán estar dispuestas en un arreglo cuadrado 90 grados. Ahora bien, esas perforaciones dispuestas a 1 pulgada de separación concéntrica entre sí, debo tener en cuenta que dichas perforaciones van a medir exactamente igual a lo que sería el diámetro externo del tubo comercial anteriormente descrito, más 9/16 de pulgadas. Dicho baffle tendrá un material de acero ISI 304. Acá veremos esquemáticamente, porque seguramente el resultado final no coincidirá con la imagen propuesta, pero más o menos podemos servirnos de guía para que en el futuro caso lleguemos a la formación del paquete tubular. Otra información extra que podemos ver aquí es que la distancia entre baffles es de 500 milímetros, pero eso lo tendremos más en cuenta cuando lleguemos a la sección de ensamblaje.
Así que con eso habremos finalizado la primera clase de introducción al diseño de SolidWorks, así que seguramente este video se verá complementado con la práctica y o con otro teórico más. Así que con eso me despido.